La contraofensiva económica del Chelsea con la contraoferta anti-Madrid no ha doblegado la voluntad de Moisés Caicedo, sino que ha provocado un contraataque psicológico y emocional definitivo. La noticia es que el entorno del ecuatoriano ha filtrado la existencia de una carta de renuncia no oficial, un documento interno redactado por sus agentes que, aunque sin valor legal directo para la rescisión, funciona como ultimátum moral al club londinense. El objetivo es demostrar que la voluntad del jugador es inquebrantable y que su permanencia forzosa crearía un activo tóxico e infeliz. Lo más sensible es la presión directa de la familia de Caicedo, que ha intervenido emocionalmente en la negociación, exigiendo al Chelsea que respete el sueño de la vida de Moisés de jugar en el Real Madrid. ¿En qué consiste la carta de renuncia no oficial y qué poder tiene para desbloquear la negociación? ¿Cómo está utilizando el Real Madrid la presión familiar para influir en Todd Boehly? ¿Y cuál es el impacto emocional en Caicedo al tener que rechazar el cheque en blanco del Chelsea? Vamos a desvelar los detalles del contraataque psicológico, el arma emocional de la familia y el momento de máxima tensión antes de la explosión final. Si quieres entender por qué la voluntad a veces es más fuerte que el dinero, quédate hasta el final. Suscríbete ya y déjanos tu opinión. ¿Puede un club retener a un jugador si su propia familia interviene en la negociación? La guerra de cláusulas y sueldos propuesta por el Chelsea ha sido respondida por el entorno de Moisés Caicedo con un arma emocional que trasciende el ámbito deportivo, la voluntad pura y la presión familiar. La noticia es que Caicedo está dispuesto a rechazar el cheque en blanco del Chelsea para forzar su salida al Real Madrid. La carta de renuncia no oficial sobre. Para demostrar que la contraoferta anti-Madrid es irrelevante, el entorno de Caicedo utilizó la figura de una carta de renuncia no oficial, un gesto simbólico que busca acelerar el quiebre con el club. La función de la carta de renuncia es ultimátum moral. La carta no es una petición formal de rescisión de contrato, lo que abriría un litigio, sino un documento interno de los agentes dirigido al club, donde se manifiesta por escrito y con detalle el deseo inquebrantable de Caicedo de marcharse. Se argumenta que su infelicidad en Londres es incompatible con su rendimiento deportivo. El activo tóxico. La carta actúa como una advertencia de que el Chelsea, al forzar su permanencia, está reteniendo un activo de altísimo valor económico que será tóxico, infeliz y de bajo rendimiento. Esto pone en la balanza el valor del orgullo contra el valor de mercado de un jugador descontento. Blindaje personal. El documento también sirve como blindaje para Caicedo. Si en el futuro su rendimiento decae por el descontento, puede señalar al club y a la carta como la causa de su malestar, protegiendo su imagen profesional. La carta de renuncia es un arma psicológica que obliga al Chelsea a mirar más allá de las cifras de la contabilidad. La presión familiar y el factor emocional familia hombre-mujer niña-niño. El elemento más poderoso en el contraataque de Caicedo es la intervención directa de su familia, que ha elevado el conflicto del plano profesional al plano emocional. La noticia es que la familia ha comunicado a través de canales indirectos a la directiva del Chelsea que el fichaje por el Real Madrid no es solo un traspaso, sino la realización del sueño de la vida de Moisés. La influencia de la presión familiar se manifiesta en el sueño de la vida. La narrativa es que Caicedo ha soñado con el Real Madrid desde niño, y que este es el momento cumbre de su carrera. Al retenerlo, el Chelsea no solo niega un traspaso, sino que frustra un sueño personal y familiar de gran significado en Ecuador. La culpa moral a Boehly. Esta presión busca generar culpa moral en Todd Boehly y los demás directivos. Al convertir la negociación en una historia de superación personal, el chico humilde que llega al club más grande, el Chelsea corre el riesgo de ser visto por la opinión pública internacional como el villano que bloquea la felicidad del jugador. El rechazo al dinero. La familia ha respaldado la decisión de rechazar el aumento salarial masivo del Chelsea. El mensaje es: no se trata de dinero, si se tratara de dinero, aceptaríamos. Se trata de gloria y de un sueño. Esto neutraliza por completo la contraoferta anti-Madrid. El Real Madrid y el entorno de Xabi Alonso han sido informados de esta presión familiar y la están utilizando con cautela diplomática para influir en las rondas de negociación con el Chelsea. El impacto en el vestuario y la frustración de Chilwell cara de enojo. El contraataque psicológico de Caicedo ha tenido un impacto inmediato en el vestuario del Chelsea, volviendo a desmoronar la unidad forzada por el escudo Chilwell. La nueva tensión en Stamford Bridge es la frustración de Chilwell. Ben Chilwell y los capitanes están visiblemente frustrados. Su esfuerzo por generar una unidad simbólica ha sido anulado por la frialdad profesional de Caicedo al rechazar el dinero. Ahora, los capitanes temen que el ambiente hostil sea inevitable. El efecto rechazo. El vestuario percibe que el rechazo al cheque en blanco es un acto de desprecio al proyecto. Esto dificulta la convivencia a largo plazo, ya que los compañeros saben que Caicedo tiene la mente puesta en Madrid. La presión de la afición. La afición del Chelsea está dividida.
Una parte entiende el deseo innegociable, pero otra se siente traicionada por el rechazo al dinero y la presión familiar, pidiendo que el club no ceda ante este tipo de chantaje emocional. La fuerza de la voluntad de Caicedo ha demostrado ser más fuerte que la fuerza del músculo financiero del Chelsea. El análisis final. La moral de la negociación báscula. El contraataque psicológico de Caicedo ha llevado la moral de la negociación al límite. La carta de renuncia, no oficial y la intervención familiar son las armas no convencionales que buscan obligar a Todd Boehly a elegir entre su orgullo financiero y el bienestar emocional de un jugador que ya no quiere estar en el club. El Real Madrid observa con paciencia estratégica. Xabi Alonso sabe que solo un Caicedo feliz y motivado puede ser el ancla que necesita. Si el Chelsea se niega, corre el riesgo de pagar un sueldo de estrella a un jugador que se convertirá en un lastre emocional para el proyecto. La última pregunta, la que obliga a pensar en la estrategia, es para ti. ¿Crees que Florentino Pérez, al ver la presión familiar y la carta de renuncia, debería subir ligeramente su oferta para darle al Chelsea una salida honorable y evitar que Caicedo siga siendo un activo tóxico en Londres, o debe mantener la presión psicológica? Déjanos tu opinión. La voluntad o la billetera. La última batalla. El giro inesperado de Boehly, el factor colofón y el trueque de ensueño Real Madrid-Chelsea flechas antihorarias. La presión familiar y la carta de renuncia no oficial de Moisés Caicedo han provocado un giro inesperado y estratégico en la posición de Todd Boehly y el Chelsea. La noticia es que el copropietario londinense, en lugar de seguir la guerra de precios, ha decidido entrar en la fase de negociación con un acuerdo pragmático que busca minimizar las pérdidas y obtener un factor colofón que salve su imagen. El golpe de efecto del Chelsea es la propuesta de un trueque de ensueño al Real Madrid, una operación que permitiría a Xabi Alonso conseguir a su ancla, y al mismo tiempo, resolvería un problema de egos en el vestuario blanco. La clave es el sacrificio de un intocable del Real Madrid. ¿Cuál es el factor colofón que exige Boehly para dar luz verde a la salida de Caicedo? ¿Qué jugador intocable del Real Madrid está dispuesto a sacrificar Florentino Pérez para satisfacer el ultimátum de Xabi Alonso? ¿Y cómo encajaría este trueque en el nuevo esquema táctico de Xabi Alonso? Vamos a desvelar los detalles del giro pragmático del Chelsea, el trueque de ensueño que podría cambiar la balanza de poder en Europa y el sacrificio doloroso que el Real Madrid debe asumir. Si quieres entender cómo se convierte una guerra en una obra de arte financiera, quédate hasta el final. Suscríbete ya y déjanos tu opinión. ¿Es el trueque la única salida honorable para ambos clubes? El contraataque psicológico de Caicedo ha demostrado a Todd Boehly que retener a un jugador infeliz es un error financiero y deportivo que daña más que la venta. La noticia es que el Chelsea ha pasado de la negativa rotunda a la negociación pragmática, buscando un acuerdo que le permita salvar las apariencias y minimizar la humillación. El giro inesperado de Todd Boehly saludo de manos. El copropietario del Chelsea reconoció la fuerza inquebrantable de la voluntad de Caicedo y la presión familiar, y decidió activar una estrategia de salida controlada. El factor colofón que exige Boehly es la no humillación económica. Boehly exige que el Real Madrid pague una cantidad de dinero considerable, cercana a la inversión original del Chelsea, para evitar que la prensa inglesa lo catalogue como un fracaso de inversión. El Chelsea no aceptará una oferta baja. El colofón deportivo, el trueque para justificar la venta de Caicedo ante la afición y demostrar que el Chelsea sigue fichando talento. Boehly exige la inclusión de un jugador de alto perfil del Real Madrid en la operación. Este jugador debe ser un elemento desequilibrante que el Chelsea necesite urgentemente. La paz mediática. El Chelsea exige que, si el trueque se realiza, el entorno de Caicedo y el Real Madrid emitan declaraciones coordinadas que enfaticen el acuerdo amistoso y el respeto institucional entre ambos clubes, borrando la narrativa de traición y huida. El factor colofón es el precio de la dignidad que el Chelsea exige para liberar a Moisés Caicedo. El trueque de ensueño y el sacrificio en el blanco. La exigencia del trueque por parte del Chelsea forzó a Florentino Pérez a considerar el sacrificio de un jugador intocable para satisfacer el ultimátum táctico de Xabi Alonso. La noticia es que la pieza clave que el Chelsea ha solicitado es Rodrigo Goes. El trueque de ensueño propuesto es la pieza de sacrificio, Rodrigo Goes. Aunque Rodrigo es un jugador querido por la afición y que ha dado goles decisivos en la Champions, su posición en el nuevo sistema de Xabi Alonso, más centrado en Mbappé y Vinicius en las bandas, lo hace prescindible tácticamente. Su venta o trueque resolvería el problema de superpoblación en la delantera y daría un margen salarial crucial. El destino de Rodrigo. El Chelsea ve en Rodrigo al extremo desequilibrante y goleador que necesita urgentemente para impulsar su ataque caótico. Su llegada, además, sería una declaración de intenciones al mercado inglés. El valor total de la operación, el trueque se estructuraría como un intercambio de Caicedo por Rodrigo, más una cantidad de dinero considerable a favor del Chelsea, que se usaría para cubrir la inversión original en el ecuatoriano y compensar la diferencia en el valor actual de los jugadores.
Este trueque es la solución perfecta para Xabi Alonso. Caicedo, el ancla, entra, y Rodrigo, el ego prescindible, sale, reordenando el vestuario y la estructura táctica de la plantilla. La reacción de Xabi Alonso y la cuadratura del círculo. La propuesta de trueque ha sido recibida con entusiasmo estratégico por Xabi Alonso, que ve en ella la cuadratura del círculo para su proyecto. La noticia es que el técnico está dispuesto a sacrificar a Rodrigo por la estabilidad que ofrece Caicedo. Las ventajas tácticas para Xabi Alonso son: el ancla definitiva. Con Caicedo en el mediocentro defensivo, Xabi Alonso puede liberar a Bellingham de las tareas de recuperación y darle la libertad ofensiva total, garantizando su máximo rendimiento y cumpliendo su ultimátum. El fin del superpoblado. La salida de Rodrigo reduce la competencia salvaje en la delantera y el problema de egos entre Mbappé, Vinicius y el brasileño, facilitando la gestión de Xabi Alonso. Cohesión del vestuario. La vieja guardia de Carvajal vería con buenos ojos la llegada de un ancla disciplinada como Caicedo, y la salida de un jugador que, aunque profesional, no forma parte del núcleo disciplinario del club. El sacrificio de Rodrigo es el precio de la disciplina y el diseño táctico que Xabi Alonso exige. El análisis final. El trueque de la era reloj de arena con arena cayendo. El giro pragmático de Todd Boehly ha abierto la puerta al trueque de la era, una operación que resuelve problemas estructurales en ambos clubes. El Chelsea obtiene un delantero de élite para salvar su ataque, y el Real Madrid obtiene el ancla innegociable de Xabi Alonso. La voluntad inquebrantable de Caicedo ha sido la palanca que ha permitido este movimiento. El sacrificio de Rodrigo es doloroso, pero necesario para garantizar el éxito táctico del proyecto de Xabi Alonso y la estabilidad del vestuario bajo el código 93 horas y 16 minutos. La última pregunta, la que obliga a pensar en el futuro, es para ti. Si fueras Florentino Pérez, ¿aceptarías el trueque de Caicedo por Rodrigo más dinero, considerando que el brasileño es un activo de valor pero su salida garantiza la paz y la estabilidad táctica que Xabi Alonso exige para triunfar? Déjanos tu opinión. El Real Madrid se prepara para el sacrificio en nombre de la estabilidad.